Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jackson Torres. Actualmente me encuentro estudiando estudios internacionales, quinto semestre, sección A, en la Universidad de Santa María. Me gustaría informarles a ustedes acerca de qué fue el contexto histórico de Bretton Woods, o más allá de ello, qué fue Bretton Woods. Es importante que todos que puedan conocer el contexto histórico, ya que esto les dará un inicio de dominio hacia el tema. Básicamente, el sistema de Bretton Woods debe su nombre al pequeño balneario de Estados de Nueva York, donde se celebró una reunión el 1 de julio de 1944, organizada por las autoridades americanas y fueron invitados los representantes de los países aliados. La conferencia puede decirse que duró 3 semanas, durante las cuales los 44 países representados buscaron la forma de organizar sus relaciones monetarias sobre una nueva base, una vez que hubiera acabado las hostilidades. Los acuerdos a los que se llegó en la conferencia no se comprenden bien si no se hace una referencia al sistema que existía anteriormente, especialmente antes de la Primera Guerra Mundial. Pero la cuestión sobre el patrón verdaderamente funcionó y sí fue beneficioso, como tradicionalmente se había pensado, permanece abierta. Es importante mencionar que los principales objetivos que se plantearon en Bretton Woods fueron promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento del comercio, promover la estabilidad de los tipos de cambio, establecer un sistema multilateral de pago y crear unas bases de reserva. De alguna manera, a mediados de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial aún estaba en desarrollo, los representantes de 44 países celebraron una conferencia monetaria y financiera en Bretton Woods para establecer las bases de lo que sería un nuevo orden económico y financiero cuando se terminara el conflicto bélico. En dicha conferencia, los estadistas y representantes de los países aliados, recordando los descalobrados económicos del periodo de entreguerras, que, entre otras cosas, consolidaron el camino y ascenso al poder de los regímenes totalitarios y fascistas. Esto básicamente deseaba diseñar un sistema monetario internacional que tendiera empleo interno para el empleo interno del Estado y la estabilidad de los precios, a la vez que facilitara a cada país conseguir el equilibrio externo sin imponer restricciones al comercio internacional que fueran de alguna manera u otra a perjudicar a este mismo mercado. Por ende, se puede decir que básicamente es el nacimiento de las instituciones encargadas a la estabilidad financiera mundial, además de la consolidación del dólar como moneda de referencia a nivel global. Por otra parte, es importante mencionar que a mediados de 1944, la Segunda Guerra Mundial aún estaba en curso en los campos de batalla de Europa, Asia, pero Estados Unidos y sus aliados occidentales, que hacía tiempo que se sabían vencedores, comenzaron a organizar el tablero geoeconómico posteriormente a la continuidad. Es importante también mencionar que en julio de ese año, tan solo en unos cuantos meses después de la conferencia de Yalta, que sentó las bases de la Guerra Fría, comenzó en Bretton Woods el ciclo de negociaciones que unirá básicamente los fundamentos del capitalismo contemporáneo. Así, Bretton Woods fue la cuna de las dos organizaciones encargadas de velar por la estabilidad económica de la nueva era, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es importante mencionar que ambas entidades tenían el propósito fundacional de impulsar la recuperación de los países arrasados por la Segunda Guerra Mundial o el conflicto más grande que se ha visto hasta los momentos. Y esto se iba a lograr a través del intercambio comercial. Para ello, facilitaban liquidez a través de los préstamos orientados básicamente al desarrollo de los estados y su integración en el ecosistema mercantil. Es importante decir que la segunda función del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional era la vigilancia de proceder financieramente a los países, supervisando el equilibrio de su balanza de pago y ejerciendo el papel de contrapeso ante políticas económicas atrevidas, de que supervisaban o que supusieran un riesgo para el equilibrio internacional como devaluaciones masivas de la moneda, etcétera. Es importante decir que en Bretton Woods se debatieron dos posturas contrapuestas sobre la que se debía hacer sobre cuál debía ser la moneda de referencia en el comercio internacional. Por un lado, la del designe economista británico George Maynard,
que defendía básicamente la implantación de una divisa no nacional denominada Bancor. Y por otro lado, la propuesta de Harry Dexter, director del Departamento del Tesoro estadounidense, que él básicamente abogaba por utilizar el dólar con el oro como medida de su valor, lo que se conoce como patrón oro. Gracias al enorme poder e influencia de Washington, esto proporcionó que fuese esta última la que se impusiera, dando, el, dando la salida al capitalismo dolarizado que denomina el mercado, o que denomina básicamente el control o el financiamiento del mercado. En la actualidad, básicamente es importante mencionar que el orden económico diseñado en Bretton Woods es, en esencia, el que impera en la actualidad. Claramente, el mundo ha cambiado y es importante decir que en un siglo, aunque el núcleo del acuerdo sigue vigente, sus bases han mutado al mismo ritmo que lo hacían en ese entonces los ejes políticos los ejes geopolíticos. El primer gran proceso de reajuste que vimos o que se vio tuvo lugar con el abandono del patrón oro a principios de los años 70 del siglo pasado. Básicamente, fue una contienda lo que catalizó el cambio. La guerra de Vietnam había obligado a una brutal devaluación del dólar para sostener el gasto bélico, lo que hizo insostenible el sistema. También tenemos que tener en cuenta que se estaba produciendo más moneda, más dinero, más dólar de lo que se poseía en reservas de oro. Y esto fue un grave conflicto para Estados Unidos, ya que empezó a haber duda en ese momento de si sí valía la pena mantener las reservas en dólares. Entonces, siguiendo el orden de ideas, el metal precioso dejó de ser la medida del dinero, cuyo valor dependía ahora de la rúbrica de los bancos centrales. Los socios del Fondo Monetario Internacional son desde entonces libres de escoger a referencia de qué deseen para determinar el valor de sus divisas, ya esas adoptando la moneda de un país extranjero, como los países que dolarizan sus economías, por ejemplo, o participando en una unión monetaria, como en el caso en el caso del euro. En adelante, tanto el Fondo Monetario Internacional como sus instituciones hermanas, el Banco Mundial, se ha seguido enfrentando duros retos, como las sucesivas crisis de deuda, la disolución del bloque soviético y el debacle financiero de países como Grecia y Argentina. Es importante decir que todos estos desafíos, sumados a que plantean la globalización, han sido abordados a través de recetarios económicos conocidos como Consenso de Washington. Esto busca o es un compendio de medidas de estabilización con una fórmula clave: la liberación comercial, reducción del intervencionismo estatal y expansión de los mercados. De alguna u otra forma, este es el objetivo principal que esto buscaba. En otro orden de ideas, es importante conocer también cuál fue la posición de Estados Unidos y Reino Unido en el tratado o en el acuerdo de Bretton Woods. Vamos a mencionar primero que todo a Reino Unido y lo veremos enfocado en el papel internacional de la libra, que básicamente es la moneda nacional de Reino Unido. Es importante mencionar que este fenómeno se encuentra estrechamente ligado a la revolución técnica e industrial que influyó de manera primordial en Gran Bretaña. Este país básicamente empezó a producir a escala mundial. Tuvo que comprar materia prima y vender productos fabricados. Por poesía de la ventaja de tener numerosas colonias desde la Canadá a Nueva Zelanda y de disponer de una flota mercante considerable, lo que hizo que asegurara una parte creciente de los fletes internacionales, hasta llegar a tener un verdadero monopolio sobre los seguros. Es importante mencionar que los bancos se desarrollaron rápidamente y desde 1830 comenzaron a expandirse hacia el exterior. A partir del año de 1870 fueron los bancos extranjeros los que abrieron agencias en Londres. La red bancaria británica jugó un papel principal en el progreso del comercio exterior del país y en la utilización creciente de su moneda en los mercados internacionales.
Los bancos son indispensables para asegurar la acumulación de capital de la que se nutre la revolución industrial. Los primeros bancos, es importante decir que tuvieron la ventaja de poseer participaciones que no descontaron y recibieron depósitos a plazos antes de abrir cuentas corrientes. Los bancos de negocios se especializaron en este tipo de operaciones y respondieron principalmente a la necesidad de los países extranjeros. Así pues, el ahorro británico permitió financiar inversiones por todo el mundo. Por ende, es importante mencionar que los bancos son indispensables para asegurar la financiación del comercio a través del crédito a corto plazo y el descuento de letra de cambio por las que el importador se compromete con el exportador a pagar en una fecha determinada. La causa de descuento de especialización en actividad, las casas de aceptación se crearon para garantizar los títulos emitidos por el extranjero, de cierta manera. De, de alguna forma u otra, esto crea un volumen creciente del comercio mundial y dio lugar a un convenio en Londres, emitido en esterlinas, en famoso Sterling Bill of Shanghai. La importancia de estos bancos locales podía ser considerable hasta el punto de tener, por ejemplo, el privilegio de emitir billetes en los países en los que todavía no había banco central. Los bancos, de alguna u otra manera, son indispensables para asegurar la organización de las transacciones de compensación. Y de u otra forma, así fue como Londres se convirtió en la Cámara de Compensación de Comercio Mundial, logrando con esto que Gran Bretaña cumplía así todas las funciones de la banca internacional, incluso con Estados Unidos, cuyo sistema bancario se organizó mucho más tarde. La libra era verdaderamente la moneda internacional y de alguna u otra forma era fácil de obtener, pues se podía vender cualquier cosa en Londres, era fácil de utilizar, pues se podía comprar de todo, negociar con cualquier cosa o en cualquier parte, básicamente en cualquier parte del mundo. En otro orden de ideas, es importante mencionar que los bancos, o sí, sus bancos y de su moneda, no debe hacerse olvidar que Gran Bretaña debe también esta influencia a la confianza que inspiraba la libra, que era y lo que fue en 1914, convertible en oro. Esta garantía básicamente es para los poseedores esta obligación para Gran Bretaña. Tiene sus raíces en la propia historia del país. La estrecha relación de la libra con el oro, inscrita en la historia en las leyes inglesas, contribuyó eficazmente a extender su uso más allá de sus fronteras, de alguna u otra forma, pues esta moneda no presentaba ningún riesgo de inversión o ningún riesgo de valorización. Esta, en dado caso, garantizaba a fines de cuentas de una forma casi automática el equilibrio de las balanzas de pago por medio de mecanismos bien conocidos que, que había sido analizado tiempo atrás por David Hume. Es importante mencionar que la convertibilidad en oro de la libra ha sido el elemento esencial del sistema del patrón oro que durante hasta 1914 permitió un cierto equilibrio en las relaciones monetarias internacionales. Pero las condiciones en las cuales funcionó son todavía discutidas en la actualidad. Puede decir, de alguna manera u otra se puede considerar que llegó a poseer controversias, de alguna u otra forma visto. Ahora pasaremos a conocer el final del patrón oro y del papel de la libra. Para esto tenemos que dirigirnos a la conferencia de Génova de 1922. Esto manifiesta que el problema del oro era esencial en Gran Bretaña al final de la Primera Guerra Mundial. Su cantidad había sido escasa de alguna u otra forma, mientras que había tenido que aumentar la emisión de billetes, inmovilizando para ello una parte creciente de sus reservas y doblando como consecuencia su balanza de la libra esterlina. Las autoridades pensaban que pronto se restablecería el patrón oro y que la libra volvería a ser convertible. Se tomaron varias medidas para paralizar la insuficiencia del metal. Desde 1917, los soberanos de oro dejaron de ser acuñados y al año siguiente la circulación de esta moneda fue prohibida.
Cuando la libra devaluada respecto al oro volvió a ser convertible en 1925, los billetes pudieron ser convertidos más que en lingotes y el Banco Central no los recompraba si el poseedor no tenía al menos para 400 onzas, es decir, más de 11 kilos de la misma, sí, 11 kilos de la misma. La exportación de oro fue prohibida y los bancos tuvieron que ceder al Banco de Inglaterra sus reservas. Pero la decisión más importante de la iniciativa de convocar a la mayoría de los países europeos a una conferencia que buscaba reorganizar sus relaciones monetarias. Estos decían que era bajo la protección de la Sociedad de las Naciones, a la cual Estados Unidos no pertenecía. Es de carácter importante mencionar que Gran Bretaña deseaba que el oro se conservara un papel esencial, especialmente para garantizar la estabilidad de las monedas, que no era más que un recuerdo del pasado, pero había que hacerlo con, con las debilidades reservas de las que disponían. Había pues que encontrar el medio de economizar oro, así de alguna u otra forma lo veían ellos. Por eso es que en la conferencia de Génova adoptó una resolución cercana al proyecto británico, que proporcionaba un sistema a dos niveles. Algunos países eran considerados como centro oro, sus bancos centrales aseguraban la convertibilidad de sus monedas, otros conservaban sus reservas de la moneda precedente bajo forma de cuentas bancarias, pero también de letras de cambio de obligaciones a corto plazo o de otros valores suficientemente líquidos. Por ende, se llamará a este sistema en el que la convertibilidad de la moneda es indirecta, el Gold Standard o patrón de cambio de oro. Las resoluciones nunca, es importante decir que las resoluciones nunca fueron objeto de acuerdo internacional ratificado documentalmente, pero fueron aplicadas en ciertos números de países europeos que organizaron sus bancos centrales con la ayuda del Comité Financiero de la Sociedad de las Naciones, que hacía llamar a expertos británicos o franceses. Es por esto que los bancos centrales de la mayoría de los países del Commonwealth no conservaban igualmente sino libras esterlinas en sus reservas. Así, era tanto en el caso de India o Malasia como en el de Tailandia o Filipinas. La extensión de Gold Shade facilitó a Gran Bretaña de alguna manera u otra la gestión del sistema. Pero el antiguo rigor se fue abandonando poco a poco, cuando sus reservas de metal disminuían y disminuían. Estas empezaron a reemplazarlas por obligaciones de Estado que compraba de alguna u otra manera al mercado. Esto es lo que más tarde se llamará política de open market. ¿Qué quiere decir? Se adoptó con el propósito de compensar la salida de oro, puesto que Estados Unidos, al ver cómo sus reservas aumentaban, intentaba esterilizar estas entradas de oro para evitar un crecimiento de su masa monetaria. Fue así que la disciplina del patrón oro se fue abandonando poco a poco. Esa se fue abandonando poco a poco. Las conversaciones comenzaron hasta que las autoridades decidieron suspender la convertibilidad de la libra en el mes de septiembre. Esto claro que tras la crisis de 1929, la economía británica no era capaz de asumir la responsabilidad que había aceptado hasta entonces. Tras la Segunda Guerra Mundial, hasta que no se arreglara la situación de este suceso. Frente a cualquier tipo de plan, Gran Bretaña se encontraría en una posición bastante débil, mientras que Estados Unidos, pues básicamente acababa de absorber el golpe de la crisis y veía su economía extremadamente próspera. Es importante decir que la economía de Gran Bretaña fue completamente devastada por la guerra. Ahora la propiedad de los británicos era la reconstrucción de ella, lo que la obligaba a prestar mayor atención al crecimiento y a olvidarse de una política dependiente del exterior. La crisis del año de 1929 y el paro que trajo consigo había dejado tristes recuerdos. El país, temeroso ante todo de cualquier deflación, no quería verse obligado a hacer de alguna u otra forma una política monetaria rigurosa, con tipos de intereses elevados. ¿Qué se buscaba? La estabilidad exterior,
o bueno, la estabilidad exterior de la libra pasó a considerarse como un segundo plano o tomar un papel de segundo plano. Cabe resaltar que Gran Bretaña había renunciado a ser el banco central del mundo. Había que inventar para el mundo otro sistema que facilitara los intercambios sin implicarse directamente en su compensación. Es por ende que Gran Bretaña se encontraba endeudada después de la guerra, por lo que debió construir su economía a base de liquidar una buena parte de su inversión extranjera. Esto lo hizo comenzando por los títulos más seguros y rentables. Ellos habían perdido el poco oro que le quedaba en los primeros meses de la guerra, ya que de alguna u otra forma Estados Unidos le exigía pagar el contado, de básicamente todo el dinero de uno. ¿Y qué buscaba o qué se decía en ese momento? Esto estaban intentando pues que el oro perdiera un papel fundamental para ello. Ahora veremos reflejado el papel que jugó Estados Unidos con el acuerdo de Bretton Woods. Es importante decir que encima de la mesa habían dos propuestas. Sencillo, la británica de John Keynes y la del estadounidense Henry White. ¿Qué sucede? Fue Keynes precisamente a quien la autoridad británica pidieron reflexionar sobre una nueva organización de las relaciones monetarias. La idea de Keynes consistía principalmente en crear una moneda de regulación en el mundo, dada la necesidad de la situación a la libra, creando una nueva banca internacional de compensación, pues ya no se podía pedir un servicio a los bancos ingleses. Una nueva moneda, una nueva institución y unas nuevas reglas. Los países podían de alguna forma continuar regulando sus transacciones bien usando las reservas en divisas que podían mantener en una cantidad limitada que no sobrepasaran el fondo de circulación necesario. Bien comprado en divisas contra sus monedas en los mercados de cambio que como consecuencia subsistirían. La compensación sería pues facultativa. Se hallaría de alguna forma una relación entre créditos y dispositivos y depósitos que permitirían a la Unión crear una moneda valorable, pues esta cuenta en bancos que constituirían una verdadera moneda dentro de los límites establecidos. En plano financiero, se trata de un procedimiento de crédito. Cada país deficitario podría tener su cuenta deudora, pero hasta un límite igual en toda su cuota. En definitiva, el acceso al crédito es fácil, pero debe estar bien controlado y supone que los países extradentarios a través de la Unión en la que disponen su propia cuenta. Estos conceden de alguna u otra forma estos créditos. En el plano político, es la garantía de una simetría real como globalmente no existe un déficit, un déficit sin excedente. Los países excedentarios, como los países deficitarios, están obligados a tomar medidas para equilibrar sus balanzas de pagos. Cuando el saldo deudor medio de un país haya sobrepasado la mitad de su cuota durante un año, deberá buscar con la Unión el medio de reducir sus excedentes. Las medidas previstas podrán ser una expansión del crédito y de la demanda, una revaluación de su moneda, una reducción de sus tarifas, de sus tarifas aduaneras o la concesión de créditos para financiar el desarrollo de otros países. Es importante decir que sin duda ha influido en la situación de su país, especialmente de cara a Estados Unidos. Keynes pensó en otras disposiciones que, lejos de reforzar la simetría, parecen acentuar fundamentalmente el esfuerzo solicitado a los países sedentarios. Cabe resaltar que no hay un límite absoluto al saldo acreedor. El país sedentario que no toma las medidas adecuadas ve cómo aumenta indefinidamente su crédito sobre la Unión. Las cuentas acreedoras no son convertibles en oros, mientras que el país deficitario puede ser obligado a regularse en oro. El país sedentario no puede nunca recuperar su deuda, que está pura y simplemente bloqueada. Esta cuenta acreedora no tiene ninguna garantía de estabilidad. La Unión puede, en efecto, modificar la paridad del banco
cuando los saldos le parezcan excesivos, los que de alguna u otra manera imponen a los países acreedores una devaluación en sus créditos. Es importante decir que la Unión podía efectuar una deducción sobre los saldos acreedores para financiar a los organismos internacionales de las asistencias de sus créditos, o la asistencia o a un comité de inversiones. Keynes imaginó otras instituciones para controlar el comercio, para cortar los movimientos cíclicos de la economía y mantener la paz en el mundo. Esto básicamente no fue más que una parte de la posible extensión de sus proyectos, que confirmaban otros aspectos como disposiciones relativas o la estabilidad monetaria, al control de los flujos de capital, a las comisiones a pagar o a percibir los saldos. Sin embargo, haciendo imposible una acumulación de déficit y de excedente en las balanzas de pago y por tanto la expansión incontrolada de la liquidez, Keynes había imaginado realmente un nuevo orden monetario internacional. La moneda era para él una parte esencial. Su plan básicamente hablaba de la necesidad de considerar el comercio, de estabilizar los precios de las materias primas y de financiar el desarrollo. Pero añadía, solo cuando lleguemos a ciertas conclusiones generales en el campo de la moneda y los cambios podremos progresar seriamente en las otras materias. Keynes. En otro orden de ideas, me gustaría explicarles acerca también de la hegemonía del dólar, que dan un contexto acerca de qué fue esto también. Básicamente, esto manifiesta o se ha manifestado en que Estados Unidos surgió de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. ¿Por qué? Porque la economía era la economía más fuerte del mundo, viviendo un rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Básicamente, los Estados Unidos no habían sufrido la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, que sí llegaron a sufrir Gran Bretaña, Alemania y todos aquellos países en Europa. Estados Unidos básicamente tenían una industria manufacturera poderosa y se enriquecieron vendiendo armas y prestando dinero a los otros combatientes. La producción industrial de los Estados Unidos en el año de 1945 fue más del doble de la producción anual de los años entre 1935 y 1939. Además, por ese entonces, en Estados Unidos se concentraba cerca del 50% del PIB mundial con menos del 7% de la población. Es decir, eso es un índice valorativo muy alto. Entonces, ¿qué sucede? Que el dólar estadounidense se ha consolidado desde hace décadas como la divisa hegemónica, tanto para el comercio como para el ahorro. Es irrefutable. Ahora bien, hay que mencionar algo. ¿Cómo y cuándo alcanzó semejante posición de liderazgo mundial? El dólar. Bueno, evidentemente la explicación con más peso está íntimamente ligada a la confianza que existe en la pujanza, la fortaleza y la creatividad de la economía norteamericana. Básicamente en esta línea, para darle un ejemplo, el hecho de que Estados Unidos acapare en torno al 27% de todo el consumo mundial, según datos del Banco Mundial, es uno de los principales motivos para entender la gran medida en gran medida el predominio que ha tenido el dólar. Ahora, me gustaría explicarles acerca de Bretton Woods como punto de partida. Es importante mencionar que si estamos hablando de tiempos antiguos, es necesario, de estos tiempos de Bretton Woods, es necesario, a juro, retroceder de escenario unas cuantas décadas para poder establecer el momento en el que comenzó a situarse esta posición privilegiada. En julio del año 1944, antes incluso de la final de finalizamiento, de la finalización, disculpa, de la Segunda Guerra Mundial, 44 países reunidos en el hotel de Mount Washington, en Bretton Woods, acordaron las nuevas reglas del sistema monetario internacional.
¿Qué sucede? Aquí fue donde se firmaron los conocidos como acuerdos de Bretton Woods, en los que se pactó, entre otras cosas, que el dólar se convertiría en la moneda de referencia internacional, que sería convertida en oro y que el resto de los países vincularan a ella sus propias divisas. Este sistema, que se mantuvo en vigor durante 27 años, supuso el primero de los tres grandes puntos de inflexión que ha marcado la historia y la posición del dólar estadounidense. Ahora bien, tenemos que explicar cómo pasamos del euro dólar al petrodólar. Este segundo básicamente llegaría a finales de los años 50, con el nacimiento del mercado del euro dólar. En estos años de posguerra, la economía norteamericana se tragaba literalmente una parte sustancial de toda la producción mundial. Este motivo básicamente por el cual los bancos europeos pronto empezaron a verse inundados de dólares. Esta situación terminó por hacer surgir en Londres un enorme mercado financiero en dólares, que al realizar sus operaciones fuera de Estados Unidos no estaban sometidos al control de la Reserva Federal ni tampoco el Banco de Inglaterra. Fue algo así como el salvaje oeste de la finanza mundial. El tercer gran acontecimiento tuvo lugar en 1974, cuando los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudita acordaron que todas las ventas de petróleo del país árabe se realizarán en dólares. Además, el reino saudí también canalizaría la mayor parte de las reservas generadas por las ventas de crudo hacia el sistema financiero monetario americano, claramente. Todo a cambio de que Washington garantizara su seguridad y defensa. ¿Qué sucede? Estos tres sucesos, los acuerdos de Bretton Woods, el nacimiento del mercado del eurodólar y posteriormente la llegada del petrodólar, hicieron que la demanda de dólares se disparara en todo el planeta, consolidando con ello su papel como divisa de referencia internacional. Entonces, podemos calibrar que la importancia del dólar americano, conociendo sus datos, en el acuerdo de Bretton Woods se recogieron básicamente las reglas que manejaban las operaciones financieras internacionalmente a partir del 1944. El oro reactivaría y ordenaría el intercambio mundial. Así, el dólar americano se convertiría en la moneda de referencia, siempre y cuando fuera convertible y respaldada de su equivalentemente de su oro. ¿Qué pasa? En el año del 2008, durante la crisis global, salió fortalecida ante la posibilidad de que los bancos del mundo no pudieran hacer frente al endeudamiento con dichas divisas. La Reserva Federal de Estados Unidos emitió una cantidad considerable de dólares con el fin de evitar la caída de la reserva de los bancos centrales del mundo entre el periodo de 2008 y el 2018. En el informe respecto a los intercambios en los mercados de divisas del BINS, Bank for International Settlements, del año 2013, efectuaron el descomunal cifra de 5.3 trillones de dólares al día. Eso básicamente, como el 87% de las veces, el dólar americano se usó como moneda de compra o venta, es decir, tenía una hegemonía a nivel internacional demasiado poderosa. Básicamente el mundo se manejaba y se maneja en la actualidad con el dólar. Claramente hoy en día a escalas menores que en ese entonces, pero por ahí se puede ver reflejado el poder tan fuerte que poseía el dólar. Entonces, ¿qué sucede? El reporte que realizó el Fondo Monetario Internacional respecto a la participación de las monedas de reserva más importantes del mundo reveló que el dólar americano, así como el euro, representaba más del 80% de las reservas de las divisas del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Dichos datos se toman después de que la composición monetaria de las reservas oficiales de divisas se recogiera. Entonces, el dólar estadounidense básicamente sería la moneda de reserva más fuerte en conjunto con una suma de 6.77 billones de dólares en reserva de divisas y dispone de 62% de participación en la composición monetaria mundial. Básicamente, la importancia y la fortaleza que tiene el dólar americano a nivel mundial le otorga ventajas al Estado, no solo respecto a temas económicos, sino también a temas políticos. Tengamos en cuenta que todo se maneja bajo la política. La importancia del dólar tiene mucho que ver tanto de los fundamentos económicos de Estados Unidos como el precio en relación a otras monedas. El dólar de cierta forma ha salido reforzado respecto a casi todas las monedas.
atendiendo a las economías desarrolladas como Japón, Europa. Economías han continuado estimulando estímulos monetarios y la reducción en las tasas de intereses, por lo que ha provocado que haya una menor demanda por sus monedas. Por otro lado, es importante mencionar que en los países emergentes la fuga de capital debido a los temores de la guerra comercial ha supuesto una apariación del dólar respecto a las monedas de dichos países. Ahora es importante mencionar los factores que determinan la tendencia del dólar. Con el fin de determinar la tendencia de cualquier moneda, es de suma importancia comprender los factores que determinan su valor. Por un lado, el resultado de las tasas de intereses. El país que dispone de mayor tasa de interés tiene una moneda más fuerte, teniendo en cuenta que esta estatura, al esperar que los bancos centrales, sí, los bancos centrales globales contienen disminuyendo sus tasas de interés y que Estados Unidos alcance la estabilidad de sus tasas de interés, el dólar se podría beneficiar con respecto a otras monedas. En diferencial de crecimiento en otro factor, a medida que un país se desarrolle económicamente, su moneda se fortalece. Así que a los inversionistas, quienes invierten su dinero donde ya haya crecido. Por otro lado, el Banco Central dispondría de incentivos para el crecimiento de la tasa de intereses, por lo que saldría aún más fortalecida la moneda de Estados Unidos. Esta básicamente continuaría creciendo por encima del resto de los países desarrollados, lo cual debería beneficiar al dólar. Y también la reserva de valor es un factor de una de las funciones básicas y más importantes del dinero. Cuanto más estable sea y se mantenga en el tiempo, más demanda tendrá la moneda. Cabe mencionar también que la reserva de valor es un factor importante que se puede considerar. Una de las funciones básicas y más importantes del dinero es esta. Cuanto más estable sea y se mantenga en el tiempo, más demanda tendrá la moneda. Sin embargo, lo contrario está sucediendo en las monedas latinoamericanas. Se está viendo como la materialización de los riesgos económicos de estos países también está contribuyendo al fortalecimiento del dólar, ya que sigue siendo la moneda reina en estas economías. Todo esto es un conjunto que explica muy bien por qué el dólar americano es tan importante y su impacto en el resto del mundo es tan fuerte. Claramente, es importante mencionar que existen intentos actuales para desarrollar la economía mundial o desprenderse de alguna manera del dólar. Pero cabe decir que el dólar está bajo amenaza, como mencioné, ya que muchos países explotan medios para comercializar sin la moneda estadounidense, una situación que genera incertidumbre sobre la posibilidad de que el activo mantenga el dominio que le ha permitido gobernar el mundo financiero durante casi 8 décadas. Los esfuerzos para reducir la hegemonía del dólar y alcanzar la desdolarización no son nuevos. Es algo sobre lo que siempre se ha discutido y se analiza desde hace 20 años, o hace o sea, muchísimos años en realidad. Pero en la actualidad son múltiples acontecimientos que se conjugan y plantean serias dudas serias dudas que básicamente Estados Unidos puede sostener por mucho más tiempo el dólar como rey sobre la economía del mundo. Los sistemas manifiestan o los sistemas bancarios expresan que economías altamente dolarizadas son muy sensibles a las fluctuaciones cambiantes, ya que los bancos otorgan créditos en moneda extranjera, mientras los ingresos de los residentes son mayores en moneda local. Además, el mayor riesgo del crédito, la dolarización aumenta el riesgo de liquidez común a todo sistema financiero, consecuencia del descalce de vencimiento entre activos y pasivos, y esto debido a que el Banco Central del país no emite moneda extranjera. Por otro lado, China y Rusia firmaron un acuerdo comercial que se desmarca del dólar y se centra en el yuan chino como la principal moneda para el comercio de distintos rubros. Hay que entender también que la economía china está pisando muy fuerte hace mucho tiempo, tiene un control a nivel mundial de la economía muy fuerte, y esto ha sido un desequilibrio para Estados Unidos de alguna forma alarmante. A partir de ese momento, desde América Latina hasta Medio Oriente, Europa,
Asia y cada vez más países se embarcan en planes o implementan programas para alcanzar su desdolarización. Ya el dólar, de alguna manera u otra, están queriendo salir del mismo. En este sentido, el grupo de economías emergentes conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica captaron la atención del mundo cuando a finales de marzo anunciaron la creación de un sistema económico alternativo que incluye una nueva moneda de reserva. La atención básicamente se volcó sobre este anuncio porque se trata de los países más grandes del mundo, tanto en superficie como en población, y además en un conjunto representan el 32% del Producto Interno Mundial, del PIB mundial. Y básicamente se estima que alcanzarán alrededor del 50% para el 2030. Además, el PIB de las naciones BRICS y sus monedas potenciales representan la mayor amenaza hasta el momento para el dominio del dólar estadounidense. Y efectivamente, estos países ya superan a las naciones del G7 en PIB. Ahora es importante saber, ay, ¿qué podemos hacer? Bueno, es importante decir que la desdolarización es un proceso gradual y largo, dada la alta persistencia del fenómeno de dolarización financiera. Los procesos de desdolarización financiera observados en los últimos años en Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay han sido notables, pero los niveles de dolarización continúan siendo relativamente elevados. Por lo tanto, los esfuerzos para alentar el uso de la moneda local en el sistema financiero deben continuar. ¿Qué sucede? En concreto, es importante mantener la estabilidad macroeconómica y seguir combinando esta con medidas prudenciales, como el manejo al activo de la diferencia de encajes por monedas, que permite a los agentes económicos internalizar los riesgos cambiarios y un mayor desarrollo del mercado de capitales en moneda local para facilitar la concesión del préstamo a largo plazo en dichas monedas. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya servido de mucha utilidad esta información, el que hayan logrado entender que fue el acuerdo de Bretton Woods y que esto sea para utilidad para su futuro. Muchas gracias y hasta luego.